Hola, bienvenidos a la quinta jornada de las Semanas de la Pedagogía. Toda la semana hemos tenido distintas actividades y ahora le damos la bienvenida a la última jornada, día viernes, con la actividad Visualizando Aprendo Matemática. Para comenzar la actividad, voy a dar una breve introducción sobre lo que significa en la didáctica de la matemática visualización. Y posteriormente pasamos a ver mini charlas de nuestros expositores, y yo los voy presentando uno por uno a medida que les toque hablar, y ahí les voy contando qué es lo que hacen, de dónde son y el título de sus charlas. ¿Sí? Entonces voy a compartir primero mi pantalla y mi presentación, y para contarles en qué consiste entonces visualización matemática. Como bien dice ahí la charla, el título, entonces, la afirmación es que visualizando yo puedo aprender matemática, ¿sí? Y el objetivo de esta actividad, de la actividad completa, es mostrar la contribución de la visualización matemática en la integración y en el desarrollo de la misma, ¿sí? También, otro objetivo es hablar y discutir la importancia de la visualización más allá del mero carácter de ver, por ejemplo, una imagen, y del mero carácter ilustrativo, sino que también es importante verla como un componente clave del razonamiento matemático, de la resolución de problemas y de la demostración matemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una colección de imágenes que en principio, por ejemplo, la figura de la iglesia y de las personas que aparece abajo, Profesora Leslie, ¿sí? no se ve el Power. ¿No se ¿Está ve? compartiendo? Ah, a ver. Ah, disculpen, sí. Parto de nuevo. Ah, disculpen. ¿Ahí sí se ve? Sí. Ah, ok. Ya, disculpen. Ahí sí. Bueno, como les decía, perdón, ay, ahora sí, voy a partir de nuevo. Entonces, la afirmación que nosotros hacemos, que visualizando voy a aprender matemática, ¿sí? Como les contaba, y los objetivos de esta charla, también como mencionaba antes, es que uno de ellos es mostrar la contribución de la visualización matemática en la integración y el desarrollo de la misma, ¿sí? Otro objetivo de esta charla es que, y de esta actividad completa en realidad, es discutir la importancia de la visualización más allá del carácter que tiene de ilustrativo, digamos, y de solamente ver imágenes, sino que como componente del razonamiento matemático, de la resolución de problemas y la demostración matemática, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una colección de imágenes, y yo les mencionaba que, por ejemplo, la imagen de abajo son personas en torno a una iglesia o ciertos edificios, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué concepto matemático podría uno representar a través de esta imagen? ¿Sí? Ahí, en esta imagen, lo que se podría representar es la perspectiva, que es un concepto matemático, pero que en realidad surgió desde el arte, como una necesidad de ser definido matemáticamente, y que nos ayuda a representar, por ejemplo, ese concepto matemático. Entonces, esta como conjunto de imágenes viene a mostrar que en el fondo uno puede, a través de imagen o el proceso mismo que uno hace para representar un cierto objeto matemático, puede hacer este trabajo, digamos, puede tener este desarrollo cognitivo como para que signifique algo esta representación en el sentido en el sentido matemático también, ¿sí? Entonces ahí puse como un conjunto de figuras que nos ayudarían a ver, visualizar, representar un objeto matemático o un concepto matemático también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora les voy a pasar a mencionar algunas de las definiciones que hay y que se manejan en la didáctica de la matemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tiene que ver con la intencionalidad, que la propuso Juan Quinto en el 1992, y que tiene que ver con esto que yo les decía, que la visualización
no es solamente el simple mero hecho de ver una imagen o una representación, sino que más bien tiene que ver con la intencionalidad que yo le pongo a ese ver, ¿sí? Y, por ejemplo, en este gráfico, ¿sí? Entonces, si uno mira, uno dice, bueno, a lo mejor si uno está viendo las noticias y ve y dice, escucha lo que está diciendo el relator y ve el gráfico y dice, ah, bueno, sí, tiene sentido. Pero en realidad, si uno se pone a mirar el gráfico, se da cuenta que, por ejemplo, los meses del año, este es como un gráfico de número de muertos acumulados por el COVID, ¿sí? A lo largo de ciertos meses. Entonces uno se da cuenta, por ejemplo, que los meses están ordenados al revés, ¿sí? O sea, las fechas están desde la más, de la última hacia más atrás, ¿sí? Entonces se ve como un decrecimiento de las muertes en este caso, pero en realidad está el gráfico, tiene un error, ¿sí? Entonces, en el fondo, por ejemplo, es un ejemplo de algo que yo tengo intención de mirar con un ojo como crítico, digamos, ¿sí? No solo la veo, la imagen, sino que la analizo, ¿sí? Otra definición que propuso Duval en el 1999 es que la visualización es la capacidad o la acción de relacionar distintas representaciones de un mismo objeto, dándole sentido, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, si yo les digo función, la palabra función, uno se podría imaginar distintas cosas, distintas personas se podrían imaginar distintas cosas. Por ejemplo, algunos se podrían imaginar esta máquina como de entrada, le hago a la función algo, le hago a mi variable de entrada algo y luego salgo con cierta otra variable. O sea, como una máquina, por ejemplo. Alguien se podría imaginar un diagrama de Venn y relacionar ciertos elementos de partida con ciertos elementos de llegada y eso sería una función también. O, por ejemplo, yo me puedo imaginar la expresión algebraica de la función o el gráfico de la función. Y ser capaz de relacionar esas distintas representaciones es lo que Duval le llama visualización. Y algo complicado, que él dice que es muy difícil y que es como el centro de la matemática. Ser capaz de relacionar estas representaciones distintas, por ejemplo, en este caso de función, para lograr entendimiento matemático, ¿sí? Y en realidad uno como matemático hace eso, ¿sí? O sea, relaciona realmente representaciones distintas de un mismo objeto matemático. Eso es algo central, ¿sí? Y Duval, de hecho, es muy, muy reconocido en el ámbito de la didáctica de la matemática y, de hecho, como dentro de la teoría de la visualización matemática. Otra definición que existe de la visualización es que es la capacidad o el proceso o el mismo producto de la creación, interpretación, uso y reflexión de figuras o imágenes, diagramas en nuestra mente sobre el papel o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar información, pensar, desarrollar ideas y avanzar en la comprensión. O sea que, por ejemplo, esta definición es bastante más amplia, ¿sí? Como que es el proceso, pero también es el producto, ¿sí? Y, por ejemplo, acá hay dos imágenes que uno podría decir, bueno, una elipse, la otra es, por ejemplo, podría representar distancia entre dos puntos o el punto medio en un segmento, hay distintas cosas o la línea que pasa ahí con la misma distancia entre los puntos, ¿sí? Eso, entonces distancia entre puntos, plano cartesiano, elipse, también en el plano cartesiano con coordenadas, por ejemplo, con geometría analítica, ¿sí? ¿Por qué yo hago ese dibujo? ¿Sí? Porque el mismo dibujo y el mismo proceso que me hace a mí dibujar eso es también llamado visualización por Arkaby, por ejemplo, ¿sí? Otro concepto, otra definición de visualización matemática, que yo creo que esta le hace bastante sentido a los matemáticos, que es lo que interesa precisamente en la visualización matemática es la habilidad para dibujar un diagrama apropiado, ¿sí? Con lápiz o papel, o en algunos casos con la computadora, para representar un concepto matemático o problema, ¿sí? Y para usar el diagrama para el logro del entendimiento, ¿sí? Como una ayuda en la resolución de problemas. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Yo tengo una cierta situación o un cierto problema matemático que tengo que resolver y en principio no sé cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, a lo que apunta esta definición es que yo, si soy capaz de dibujar un diagrama que me sirve, o el diagrama correcto, o el diagrama
útil que me podría servir con lápiz o papel o con una computadora, podría llegar entonces a resolver ese problema. Por ejemplo, acá hay dos ejemplos. Uno es un árbol, ¿cierto?, de probabilidades, ¿sí? Que en el fondo, si yo tengo un cierto problema, podría entonces empezar a ver cuál es la probabilidad de que cierto evento suceda y hacer un árbol. O bien, no sé, si tengo un problema en teoría de conjuntos, podría hacer este diagrama de Venn y saber, por ejemplo, la intersección de los conjuntos A, B y C, ¿sí? Que es lo que está marcado en verde. Y eso me permitiría encontrar entonces cuál es la intersección o cuál es cierta probabilidad de que suceda cierto evento a través de una representación, ¿sí? Que a mí se me ocurre para resolver un problema, ¿sí? ¿Qué pasa en el currículo nacional? ¿Sí? La visualización aparece como la habilidad de representar, ¿sí? ¿Y cómo se plantea? Se plantea que los estudiantes vayan desde una representación concreta, pasen por una representación pictórica, para más adelante avanzar a una representación en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy clásico es el problema de los puentes de Königsberg. No sé si lo conocen, pero se puede googlear, lo pueden googlear, es muy famoso. El matemático Euler lo resolvió diciendo, el problema es el siguiente, que en la ciudad de Königsberg, que es la primera figura que aparece, el problema es, si yo puedo cruzar todos esos puentes de la ciudad, una sola vez, pasando por todos, ¿sí? Pasando por una vez por cada puente, solo una vez, y cruzándolos todos, ¿sí? O sea, si hay algún camino que me permita hacer eso, ¿ya? La respuesta que encontró Euler es que no, pero ¿cómo lo hizo? Entonces, a través de esto, que es un mapa de la ciudad de Königsberg, hacer un diagrama o una representación pictórica del problema, que es la segunda, llegó a una representación simbólica y se conoce como la teoría de grafos, ¿sí? Y esta representación simbólica permitió resolver el problema, hacer teoría usando este lenguaje simbólico para resolver una situación concreta. Por ejemplo, este tipo de problemas son los que plantea el currículo nacional, o sea, que es relacionar estas representaciones, ¿sí? Y pues les dejo la última, el último afirmación que deja el currículo nacional, que las metáforas, las representaciones y las analogías juegan un rol clave en este proceso de aprendizaje, ¿sí? En el proceso de aprendizaje de la representación, cómo representar objetos. Y dan a la o al estudiante la posibilidad de construir sus propios conceptos, ¿sí? Y ahí les dejo una metáfora muy bonita, que es una metáfora del infinito, ¿sí? Que por ejemplo el infinito se podría ver como la cardinalidad de los números reales, ¿sí? Y que tiene relación con la utopía, ¿sí? Que es algo que Galeano hizo popular, él mismo dice que no es de él, pero bueno, él lo hizo famoso, y que dice lo siguiente: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, ¿sí? Y yo creo que es lo que pasa con el infinito también, ¿sí? Mientras uno más se acerca, el infinito más se corre, ¿sí? Eso. Entonces les dejo algunas referencias, bueno, el link de Currículum Nacional, algunos artículos que podrían leer si les interesa, también si no alcanzan a copiarlos y ver el link, me pueden escribir a mi correo o pueden buscar también visualización matemática en Instagram, ¿sí? Eso es lo que yo les quería compartir como introducción a lo que es la visualización matemática, ¿sí? Y por qué entonces uno también dice que aprende matemáticas a través de la visualización, ¿sí? Entonces les dejo de compartir y ahora le voy a dar paso a el resto de los expositores. Entonces, le doy paso a Estefanía Bravo, que es profesora de matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente está realizando un doctorado en matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en el Departamento de Matemática. Es candidata a doctora en la actualidad y además es divulgadora de la matemática. Y ella nos va a hablar de la visualización, ¿sí? De la geometría en la papiroflexia modular, ¿sí? Entonces le doy pase a Estefanía. Muchas gracias por la invitación, profesora Leslie. Hola a todos. Voy a empezar a compartir pantalla.
¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Bueno, como decía Leslie, yo voy a presentar algo sobre la visualización matemática, pero desde la perspectiva de la papiroflexia modular. Entonces, para iniciar, voy a definir qué es la papiroflexia. Bueno, la papiroflexia o origami es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas. Hay muchos tipos de papiroflexia de papel húmedo, papiroflexia tradicional, etc. La tradicional o clásica es la que se realiza a partir de un papel, donde está, por ejemplo, la conocida grulla de papel, y también se realiza, como dije, sin tijeras ni pegamentos. Y por otro lado tenemos la papiroflexia modular, en la que se usa más de un papel, pero nuevamente sin tijeras ni pegamento, y se usa a través de piezas. Ya voy a explicar un poco más sobre eso. Bueno, los inicios de la papiroflexia, si bien lo podemos encontrar en China alrededor del siglo I y II después de Cristo, es realmente cuando llega a Japón, en cuando se despliega todo su potencial, alrededor del siglo VI después de Cristo, en donde los japoneses, al integrarlo no solamente en su arte, sino en su tradición y en su religión, incluyéndolo en rituales como bodas, el Festival del Niño, el Festival de la Niña, los kusudamas, etc. Hoy en día la papiroflexia ha abordado muchas más perspectivas, desde el diseño y la moda, incluyéndolo en ropa o en accesorios de hogar, hasta en la robótica y la ciencia. Por ejemplo, este robot que está en una cápsula que está diseñado por medio del origami, que tiene la función, bueno, tendrá la función, porque aún es prototipo, de operar nuestro estómago para eliminar objetos desconocidos o curar algunas heridas de nuestro estómago. Increíble cómo tiene muchas aplicaciones en la robótica. Bueno, y obviamente también sigue presente en el arte contemporáneo. Lo, comillas, novedoso de esto, porque en realidad siempre han sido científicos, aquellos que se han dedicado a la papiroflexia, aplicando el arte del origami al arte de los plegados, pero hoy en día hay muchos matemáticos, físicos y científicos que se dedican a la papiroflexia, ocupando todos los conocimientos de la matemática, de pliegues, etc. De hecho, quiero destacar aquí las esculturas de Rodrigo Mamón, un matemático chileno, ex académico de la Universidad de Chile, que hoy en día se dedica a crear este tipo de escultura ocupando solamente papel. De hecho, ocupa miles de papeles para hacer una de estas esculturas. Bueno, ahora voy a definir qué es la papiroflexia modular. Bueno, esta consiste en hacer figuras usando varios papeles que dan lugares a piezas individuales, y estas piezas las vamos a llamar módulos. Cada uno de estos módulos tiene aletas o solapas y bolsillos, que se usan para ensamblarlos entre sí. O sea, una aleta va a ir dentro de un bolsillo. Aquí les muestro algunos ejemplos de figuras creadas a través de la papiroflexia modular. Si se fijan, todas estas son distintas porque están creadas a base de distintos tipos de módulos. Bueno, por otro lado, la papiroflexia modular nos permite la fabricación de múltiples tipos de poliedros, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Recordemos que es un poliedro, lo vamos a definir simplemente como un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos y encierran un volumen finito. Aquí tenemos algunas imágenes de diferentes tipos de poliedros. Para recordar un poco más sobre poliedros, voy a hablar sobre algunos tipos de poliedros. Se pueden clasificar en muchas categorías. Voy a dar algunas de ellas y las que son más pertinentes a las actividades asociadas a la papiroflexia. Por ejemplo, podemos clasificarlo según su número de caras, en donde su nombre se va a llamar según la letra griega asociada y la terminación edro, que significa cara. O sea, por ejemplo, algún poliedro de 4 caras se va a llamar tetraedro. Y así con el resto de los números. Hexa, 6, edro, cara. Por lo tanto, un hexaedro es un poliedro de 6 caras. También podemos clasificarlo según su convexidad. Podemos ver que un poliedro es convexo si todo segmento de recta entre las caras está dentro del poliedro. O sea, elijo dos puntos diferentes
los uno por un segmento, y si esa recta, ese segmento de línea, está dentro del poliedro, entonces llamaremos que es convexo. En caso contrario, diremos que es cóncavo, como por ejemplo este que está acá. Si uno dos puntas de este poliedro, entonces el segmento de línea me va a quedar fuera del poliedro, por lo tanto es un poliedro cóncavo o no convexo. También podemos clasificarlo por su regularidad. Un poliedro se va a llamar regular si sus caras son polígonos regulares congruentes y todos los vértices tienen el mismo orden, como por ejemplo este que está aquí, donde sus caras son pentaedros, un pentaedro regular, y cada vértice tiene orden 3, porque tiene adyacente 3 caras. Y llamaremos que es irregular cuando no es regular, como por ejemplo este poliedro que está acá. También podemos clasificar según sus características de caras. Por ejemplo, están los poliedros de caras regulares, en donde sus caras son solo polígonos regulares, como por ejemplo este que está acá, donde sus caras son triángulos equiláteros y cuadrados. Y el de caras uniformes, en donde no le pedimos que sea un polígono regular, pero sí que todas sus caras sean congruentes entre sí. Y finalmente, hay muchos tipos de familia. Nuevamente, las que son pertinentes para las actividades asociadas a la papiroflexia modular son los prismas, las cuales constan de dos caras iguales y paralelas que llamamos bases, y caras laterales que son paralelogramos. Y por otro lado, los poliedros estrellados, que son aquellos que proyectan en su cara un cuerpo piramidal, como por ejemplo este que está acá. Su pirámide, que está pegada en la cara, puede ser tanto proyectada hacia afuera como hacia adentro. Bueno, de todos los módulos, como ya les había mostrado, hay muchos tipos de módulos que generan distintos tipos de poliedros. En el que yo me quiero enfocar es en el módulo SONOVE, que se construye a partir de un papel cuadrado, y es esta figura que está aquí arriba en el lado izquierdo de la pantalla. Este módulo lo seleccioné porque es de fácil armado y además es bastante robusto para poder establecer distintos tipos de figuras. Por ejemplo, con 3 de estos módulos puedo fabricar este, que es un hexaedro no regular, con 6 un cubo, que es un hexaedro regular, con 12 un octaedro estrellado y con 30 un icosaedro estrellado. Entonces yo les quiero presentar a este módulo SONOVE en particular como una herramienta matemática para la visualización, no solamente para la matemática, sino que específicamente para la geometría. En particular, la construcción de los módulos SONOVE me va a permitir abordar elementos de la geometría 2-dimensional. Y cuando los ensamblamos para formar poliedros, voy a abordar elementos de la geometría 3D. Bueno, ahora les voy a mostrar un video de cómo se arma el módulo SONOVE y cómo se ensambla, para que podamos ver de qué se está hablando cuando decimos que abordamos elementos 2D y 3D.
pueden ver, a partir de un papel y de plegados de ese papel pudimos formar piezas, que eran los módulos 1B, que nos permitieron construir figuras. Ahí le mostré un ejemplo de la construcción de un cubo, sin embargo también hay otros tipos de figuras que estaban incluidas en el video. Entonces, estos plegados, dobleces en el papel, me permiten, a mí o a los estudiantes, establecer conjeturas en el papel respecto a figuras que son semejantes, congruentes, paralelas, etc. Sin embargo, quizá no es una herramienta muy precisa para hacer pruebas, ya sabes, porque puede que un pliegue no me haya quedado de todo perfecto. Entonces un elemento de mayor precisión para probar estas relaciones geométricas es el software GeoGebra, que además de ser de libre acceso, se puede trabajar en línea y me permite una experimentación por parte tanto del profesor como del alumno para encontrar pruebas visuales de cómo se relacionan estos elementos. Entonces, yo elaboré un archivo de GeoGebra, el cual les voy a compartir al final de la charla, en el cual ustedes pueden acceder a la construcción, la interpretación de la construcción de este módulo mediante el uso de este software. Lo voy a mostrar rápidamente cuáles son algunas de las relaciones que se pueden establecer usando este software a través de este video. Ese es el link, entonces cuando después ustedes tengan el acceso a este video pueden pausarlo y acceder al enlace. Luego, anteriormente, a través tanto del video de construcción como a través del video de GeoGebra, pudimos evidenciar que hay muchos elementos dentro del currículum a los cuales podemos asociar y podemos abordar a través de este tipo de actividades. Algunos de ellos, en la geometría 2D, por ejemplo, están los ángulos, la simetría, las congruencias, las semejanzas, la clasificación de polígonos, en particular los cuadriláteros y triángulos, rotaciones, traslaciones, reflexiones, líneas tales como las perpendiculares, las paralelas, las bisectrices, alturas en los triángulos, cuadriláteros, las homotesias, puntos medios, etc. Y el momento de ensamblar, esto tiene que ver cuando armamos nuestro módulo 1B. Al momento de ensamblar podemos abordar todo lo relacionado con la geometría 3D. Por ejemplo, la construcción y clasificación de poliedros, todos los poliedros que anteriormente enunciamos como tipo de clasificación, todos ellos pueden ser abordados mediante este tipo de módulo. Los vértices, las aristas, las caras, la superficie de estos poliedros que construyamos, el volumen, y la fórmula de Euler que relaciona los vértices, aristas y caras en donde todos estos elementos pueden ser relacionados y llamados como a la creatividad de la construcción. Bueno, para finalizar, si quieren más información de estos videos, tengo una página en donde realicé un taller mucho más extenso que aborda la papiroflexia modular como un elemento de una herramienta de análisis para la geometría. Y con eso doy finalizada la charla. Muchas gracias, Estefanía. Muy interesante. Ya tengo algunas preguntas que se me ocurren para el final.
También el público que le invitamos a hacer sus preguntas a través del chat de Facebook. Bueno, y ahora les quiero presentar a Xavier Carrera, ¿sí? Él es recientemente egresado de la carrera de licenciatura en matemática, de aquí del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias. Con Xavier y el resto de las expositoras que vienen posteriormente, realizamos una unidad de investigación, yo como profesora, ellos como estudiantes en ese momento. Súper bien. Sí, en el tiempo. Entonces, Estefanía, ¿tienes el micrófono abierto? Realizamos una investigación que se denominó la visualización matemática como una herramienta fundamental para la educación y el desarrollo de la matemática. Fue así entonces que generamos investigación al respecto de la visualización y este trabajo también de divulgación, ¿sí? De la visualización y relacionado con la educación matemática también. Entonces, les dejo a Xavier con su charla Ojo Piojo con el teorema fundamental de la aritmética. Hola, mi nombre, como dijo la profesora, es Xavier. Entonces, en esta presentación les voy a hablar de una visualización muy interesante del teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Que lleva por título Ojo Piojo con el teorema fundamental de la aritmética. Ahí está compartiendo. Entonces, lo primero es recordar lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética, ¿sí? Sí. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número entero positivo mayor a 1 es o bien un número primo, recordemos que un número primo es cualquier número que es divisible por 1 y por sí mismo, como por ejemplo el 2, el 3, el 5, etc. O bien, si no es un número primo, es un único producto de primos, ¿sí? Como por ejemplo el 35, ustedes saben que no es un número primo, porque es la multiplicación de otros primos, ¿cierto? De 5 y 7, y esta multiplicación es única, ¿sí? No hay ningún otro par de números primos que multiplicados nos den 35. Lo mismo con el 693, que su factorización prima es 3 al cuadrado por 7 por 11, y nuevamente no hay ningún otro par de números primos que multiplicados nos den 693. Entonces, eso nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Todo entero positivo mayor a 1 es un número primo, o si no es un número primo, tiene un único producto de primos, ¿sí? Entonces, ahora a continuación, a cada entero positivo mayor a 1, vamos a asignarle un diagrama, ¿sí? Vamos a ocupar círculos, ¿sí? Podría ser ocupar un cuadrado, una estrella, cualquiera, pero por fines prácticos vamos a ocupar círculos, ¿sí? Entonces, obviamente, al 1 le vamos a asignar un círculo, ¿sí? El 2 le vamos a asignar dos círculos ordenados de esa forma. Al 3 va a ser una especie de triángulo, vamos a ordenar sus tres círculos de esa forma. Y acá empieza lo simpático, como el 4 no es un número primo, es la multiplicación de 2 por 2, por lo tanto se va a ver repetida dos veces la figura del 2, ¿sí? Entonces esa es la representación del 4. Luego, para el 5, sabemos que el 5 es un número primo, por lo tanto no adquiere el patrón de ningún número primo anterior. Por lo tanto, solamente vamos a ordenar sus 5 círculos de esa forma, como si fuera un polígono de 5 lados, un pentágono, por ejemplo. El 6 no es un número primo, por lo tanto es la multiplicación de 3 por 2, por lo tanto lo que predomina es el triángulo del 3, si se dan cuenta, y en cada vértice la figura del 2. Entonces ahí tenemos la representación del 6. Luego para el 7 es un número primo, ¿cierto? Entonces solamente ordenamos sus 7 círculos como si fuese un polígono de 7 lados, ¿sí? El 8 es la multiplicación de 2 por 2 por 2, no es un número primo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos que imaginarlo como si fuese un círculo y acá otro círculo. Entonces tenemos primero
representación del 2, y en cada vértice tenemos la representación de un 2 por 2, ¿sí? Y de esa forma construimos el 4 y obtenemos el 8, ¿sí? El 9, nuevamente, no es un número primo, es la multiplicación de 3 por 3, por lo tanto tenemos un triángulo, ¿cierto? Tenemos la representación del 3, y en cada vértice otra representación del 3, y así podemos construir el 9, ¿sí? Y el 10 es 5 por 2, por lo tanto lo que predomina es la gráfica del pentágono, ¿sí? Y en cada vértice la figura del 2. Entonces, ahora les voy a mostrar eh, la visualización completa desde el 1 al 36, ¿sí? Entonces vemos que se forman patrones bastante singulares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que a medida que el número primo crece, cada vez se hace más circular su representación, ¿sí? Entonces, entre más grande el primo, más circular se va a ver su figura. Y, por ejemplo, hay algunos patrones, como por ejemplo con las potencias de 3. Aquí tenemos el 3 a la 1, el 3 a la 2, el 3 a la 3, que forma algo que luego vamos a ver. Entonces, a continuación, les voy a mostrar una animación de estos diagramas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el 1, ¿cierto? Representado por un círculo azul. Entonces, si hacemos correr esta animación, eh, se van a empezar a mover los números, y ahí tenemos el 9, el 10, y como ven, forman patrones bastante singulares. Y por ejemplo, cuando toca un número primo, siempre su representación es circular, como por ejemplo ahí el 19, ¿sí? Entonces uno puede avanzar rápidamente, forman distintos patrones, ¿sí? Entonces, ahora vamos a sacar unas conclusiones que podemos eh, ver de estos diagramas, ¿sí? Entonces, a continuación, lo primero que es interesante ver es el concepto de primos gemelos, ¿sí? El concepto de primos gemelos eh, lo ocupó por primera vez el matemático Paul Stockel, ¿sí? Él dice que si tenemos dos números primos, llamémoslos P y Q, eh, y si se diferencian en dos unidades, vamos a considerarlos como primos gemelos, ¿sí? Eh, por lo menos números menores a 1000, hay 35 dúos de primos gemelos, entre ellos el 3 y el 5 y el 7, el 191 y el 193, etcétera, entre muchos más. Y la particularidad que tienen estos primos gemelos es que siempre el número que queda al medio es múltiplo de 6. Obviamente entre el 5 y el 7 va a estar el 6 al medio. Entre el 101 y el 103 va a estar el 102, y todos son múltiplos de 6 los números que quedan al medio. Entonces, con el diagrama que anteriormente les mostré, podemos identificar fácilmente cuando hay un primo gemelo. Me explico. Tenemos la representación del 5 y la representación del 7, y al medio está el 6, ¿cierto? Que es 3 por 2, por lo tanto predomina eh, el triangulito del 3, y en cada vértice la figura del 2, ¿sí? Y forma una especie de hélice, ¿cierto? Entonces, si vemos otra parte de primos gemelos, como el 17 y el 19, su figura es circular, como lo expliqué antes, y como el 18 es 3 por 3 por 2 o 3 por 6, obviamente la figura que va a predominar es el 3, ¿cierto? Porque vemos tres especies de vértices, pero en cada vértice va a estar la figura del 6, ¿sí? Entonces, con solo ver el diagrama podemos identificar cuando nos encontramos en un par de primos gemelos. Vemos una especie de dos círculos, y al medio la figura del 6 repetida según sea el número, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, el 41 y el 43 son números primos, y al medio queda el 42, que es 7 por 6, otro múltiplo de 6. Entonces, obviamente, se va a repetir 7 veces la figura del 6. Entonces, con esa visualización podemos identificar fácilmente el concepto de primos gemelos. Entonces, un segundo tema que podemos ver con estos diagramas son las potencias de 2, ¿sí? Las potencias de 2, como dijimos antes, vamos a representarlo por un círculo. El 1, ¿cierto? Este es el 2, el 4, el 8 y el 16, ¿sí? Entonces, ahora si cambiamos la representación por cuadrados, no pasa nada.
simplemente cambiamos la representación. Entonces tenemos el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, y acá tenemos el 32 y el 64, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, va formando un patrón bastante singular, y en definitiva, lo que estamos haciendo es lo que en matemáticas se llama el polvo de Cantor, ¿sí? El polvo de Cantor, como lo ven ahí, es una imagen o una versión multidimensional del conjunto de Cantor, ¿sí? El conjunto de Cantor es un conjunto muy importante en matemáticas. Fue aportado por George Cantor en 1883, y es una figura fractal del intervalo 0,1, ¿sí? Una figura fractal es una figura que, a partir de una estructura básica, de un patrón, se repite muchas veces, ¿sí? En la naturaleza hay muchos fractales, y en general en matemáticas se estudian mucho los fractales, ¿sí? Entonces el conjunto de Cantor es un subconjunto fractal del intervalo 0,1, ¿sí? Es un conjunto muy ocupado en topología, en análisis, porque tiene varias propiedades muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo, que es un conjunto no vacío, no es numerable, pero tiene la misma cardinalidad, es decir, la misma cantidad de elementos del intervalo 0,1, ¿sí? Eso es muy paradójico, por así decirlo, porque es un conjunto de medida nula, ¿sí? Y hay dos formas de encontrar nuestro conjunto de Cantor. Una primera forma es tomar un segmento del 0 a 1, ¿sí? Quitarle su tercio interior, y luego a cada segmento que queda le quitamos de nuevo el tercio interior, ¿sí? Y todos los puntos que van quedando acá, es un proceso que se itera muchas veces, son parte del conjunto de Cantor, ¿sí? Entonces esa es una primera forma de encontrar el conjunto de Cantor. Y la segunda, que es la que nos interesa, es tomar un cuadrado del lado 1, ¿sí? Y luego separarlo en 4 cuadrados del lado 1 medio, de luego en 16 cuadrados del lado 1 cuarto, y si se dan cuenta, es muy parecido, si no es igual, a la construcción que estamos haciendo con las potencias de 2, ¿sí? Entonces, a partir de unos diagramas tan simples como factorizar los números primos, vemos que las potencias de 2 están siguiendo un patrón, y no es nada más y nada menos que el conjunto de Cantor, ¿sí? Entonces, esa es una segunda particularidad de estos diagramas que se puede ver. Y una tercera es lo que pasa con las potencias de 3. Como dijimos antes, el 3 lo representamos por una especie de triángulo, ¿cierto? Con estos 3 círculos ordenados de esa forma. Luego tenemos el 9, ¿cierto? Entonces predomina la figura del 3, y en cada vértice otro triangulito de 3 círculos. Entonces ese es el 9. Aquí tenemos el 27, que es, en otras palabras, este mismo triángulo de 9, pero repetido 3 veces, ¿sí? Entonces es la representación del 27. Aquí tenemos la del 81, ¿sí? Y si seguimos iterando esto, luego en la del 3 elevado a 5, que es 243, este triángulo se va a repetir acá abajo, acá a la izquierda y acá a la derecha, ¿sí? Entonces, eso en matemática es lo que se conoce como el triángulo de Sierpinski, ¿sí? El triángulo de Sierpinski es nuevamente otro fractal, ¿sí? Es un fractal que se puede construir a partir de cualquier triángulo, y el triángulo más ocupado es el triángulo equilátero, ¿sí? Tiene particularidades en su área y perímetro, y ahora las vamos a ver. Entonces, el triángulo de Sierpinski puede ser construido de muchas formas, pero la más interesante es tomar un triángulo equilátero, ¿sí? Completo, este negro que está acá. Luego lo separamos en 4 triángulos equiláteros, ¿sí? Y le sacamos el que está al medio, ¿sí? Luego a cada triángulo equilátero que queda, de los 3 triángulos equiláteros negros que quedan, hacemos lo mismo, lo separamos, lo dividimos en 4 triángulos más, y sacamos el del medio. Y ese proceso lo vamos iterando muchas veces, y vamos a formar el triángulo de Sierpinski. Entonces, la particularidad que tiene este triángulo es que el perímetro tiende a infinito, porque cada vez se va haciendo más grande, pero el área tiende a cero, porque cada vez le hacemos más agujeros, ¿sí? Y lo normal es que en geometría euclidiana, es que si una figura tiene perímetro infinito, lo normal es que tenga área infinita.
y viceversa. Si una figura tiene área infinita, lo normal es que tenga perímetro infinito. Y si una figura tiene área tendiente a cero, lo normal es que no tenga existencia gráfica. Pero no pasa así con el triángulo de Sierpinski, ¿sí? Tiene perímetro infinito cuando se agranda, pero su área tiende a cero, ¿sí? Entonces, nuevamente, a partir de una factorización de las potencias de 3, representados por los diagramas que vimos antes, en realidad lo que estamos formando es el triángulo de Sierpinski, que es nuevamente un fractal muy estudiado en matemáticas, ¿sí? Entonces, el concepto de visualización que representa esta presentación es la de Arkaby del 2003, porque a partir de diagramas, de figuras e imágenes, ¿sí? Podemos reflexionar sobre ellas, comunicar y representar en un papel, en el computador, y así desarrollamos ideas y avanzamos en la comprensión. O sea, a partir de diagramas tan simples como una factorización prima de dibujos, con círculos, llegamos a conceptos de análisis, como el conjunto de Cantor y el triángulo de Sierpinski, que es un objeto muy estudiado en todo lo que es fractales matemáticas, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de la visualización, de que podemos construir cosas que a priori no sabemos que son muy avanzadas, ¿sí? Entonces, esa es mi presentación, ¿sí? Y aquí están las referencias ocupadas. Muchas gracias, Xavier. Muy interesante. Después ya tenemos preguntas para ti, así que las hacemos al final. Ahora pasamos a escuchar a Paulina Ángel. ¿Sí? Ella también es recientemente egresada de la carrera de licenciatura en matemática. Trabajamos juntas, junto a Xavier y Sandra, en la unidad que les mencioné anteriormente, la unidad de investigación sobre la visualización matemática. Y ella nos va a hablar de qué se nos viene a la mente con la palabra función. Sí. Hola a todos, espero que estén muy bien. Como la profesora ya mencionó, mi nombre es Paulina Ángel. Yo voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Ya? Como ya fue nombrado, el nombre de mi charla es ¿qué se nos viene a la mente con la palabra función? ¿Ya? ¿Qué se nos viene a la mente con la palabra función? Si le preguntamos a varias personas, nos pueden decir distintas cosas, como ya fue mencionado previamente en la introducción a todas estas charlas, como el diagrama, o f de x, o la gráfica, o alguien puede ver, no sé, la simple ecuación, o una x, pero todos lo interpretamos de manera diferente, según cada persona. ¿Ya? Esto a Duval lo llama representación de la visualización, ¿ya? Que es como el cambio de registro, como que cada persona que interpreta diferentemente un concepto matemático está haciendo un cambio de registro, y eso es lo que vamos a hacer durante esta presentación, que va a ser un cambio de registro en lo que nosotros habitualmente conocemos como función, ¿ya? Entonces, lo primero es la visualización de una función. Entonces creamos una visualización para una función, diferente a las que ya hemos conocido, pero antes tenemos que definir qué es una función. Entonces, dados conjuntos A y B, una función entre ellos es una asociación F, que a cada elemento de A se le asigna un único elemento en B, ¿ya? Entonces, ya conociendo lo que es la función, vamos a poder comenzar a crear la visualización. Entonces, imaginémonos que nos tenemos un maní tradicional, que lo vamos a ingresar a una licuadora, ¿ya? Entonces, si lo apretamos el primer proceso a nuestra licuadora y le damos play, podemos obtener el maní molido. Entonces, el maní entró a esta licuadora, sufrió algún tipo de proceso y obtuvimos maní molido. Pero si en vez de darle la opción 1, le damos la opción 2, podemos obtener mantequilla de maní. Entonces, ¿dónde está la función aquí? La licuadora nos está haciendo todo el proceso de la función. Nuestro conjunto de entrada, en el caso cuando tenemos una función 1, son los manís, y el conjunto de salida es como el maní molido, y en la opción 2 sería la mantequilla de maní. Entonces, lo importante que hay que notar en esta visualización es que cada botón de nuestra licuadora nos está representando una función diferente, ¿ya? Pero se acuerdan que dentro de
de la definición de función decía que para cada elemento de A hay que asignarle un único elemento B, ¿cómo podemos hacer eso llegar a los estudiantes? Entonces podemos visualizar que el conjunto de entradas son todas las frutas. En este caso vamos a hacer con una frutilla. Si la frutilla la entramos a la licuadora y le damos la opción 2, por ejemplo, que fue elegida, y le damos play, podemos obtener jugo. Entonces, ¿cómo vemos que cada elemento de A tiene un único elemento en B? Si entramos una naranja, nos va a salir jugo de naranja. Con ninguna otra fruta nos va a poder salir jugo de frutilla. Entonces, así podemos ver esta asignación. Entonces, uno diría, ah, pero esto es como la máquina, que siempre se ve la visualización de las funciones, y diría, pero ¿qué pasa si nos ponemos un poquito más complejo y tenemos una función en 2 variables? ¿Y cómo la podríamos representar así como tan didácticamente? Y podemos seguir. Imaginémonos el conjunto de los huevos. El signo más está simplemente para la apreciación de que vamos a juntarlo con otro, no es como la operación matemática. Y imaginémonos el conjunto de todos los azúcares. Si lo ingresamos a una batidora, podemos obtener merengue, solo que del conjunto de los huevos vamos a sacar solo la clara del huevo, y los conjuntos del azúcar elegimos el azúcar blanca. Entonces, manteniendo la misma visualización, podemos ver una en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de notar en esta visualización? Dice, notamos que las funciones transforman por algún tipo de proceso el objeto que le damos, donde este proceso tiene que respetar siempre que esté bien definida nuestros conceptos matemáticos. Entonces, podemos visualizar las funciones a través de transformaciones. Entonces, ahora viene como la segunda parte, que es como una función como una transformación, porque siempre lo vemos como una gráfica. Entonces, ahora vamos a ver una visualización completamente distinta. Pero, ¿cuál es el pensamiento que hay detrás de esto? Dice, el pensamiento detrás de una transformación es simplemente imaginar que a cada punto de entrada se mueve su punto de salida. Si nos damos cuenta, ahora vamos a llevar este concepto de transformación a un poco más matemático. A ver, ¿qué pasa realmente en esta transformación en lo matemático? Entonces, para lo primero nos vamos a imaginar la recta en la recta. ¿Ya? Entonces, si tomemos la siguiente función, una función x cuadrado menos 3, y vamos a considerar sus puntos de entrada y salida como lo hacemos normalmente cuando queremos graficar. Entonces, casi siempre nosotros recibiríamos de vuelta esta gráfica. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver, ¿verdad?, cómo se transforma el conjunto de entrada al conjunto de salida. ¿Ya? Entonces, para ver esto, hay que preguntarse cómo se verían todas las entradas en la recta numérica deslizándose sobre sus salidas correspondientes. Si imaginamos los espacios de entrada y salidas como 2 rectas numéricas, como ya dijimos en el ejemplo. Entonces, aquí tenemos las 2 rectas. Como va de la recta a la recta, la primera recta azul va a ser la recta del espacio de entrada, y vamos a ver cómo va a llegar a la pluma, que es el espacio de salida. Si nos damos cuenta, el movimiento que sufre la transformación es el esperado, porque cuando todos los estudiantes, la mayoría de las veces, ven un x al cuadrado, se imaginan una parábola, y el movimiento del conjunto se transforma en se mueve como en una parábola. ¿Ya? En este caso, el espacio de salida y de llegada son el mismo. Entonces, podríamos visualizarlo simplemente con una misma recta, ver lo que le pasa a la misma recta sin necesariamente ponerla sobre otra. ¿Ya? Pero podemos ver más cosas matemáticamente. Por ejemplo, tenemos qué le pasa, cómo pasamos de una recta a un plano, como porque nunca lo vemos tan visualmente. Entonces, vamos a tomarnos la siguiente entrada y vamos a perseguir como sus valores de entrada a sus valores de salida. Si lo graficamos, normalmente en GeoGebra nosotros visualizaríamos lo siguiente, que lo dejo bien en claro para que notemos lo que estamos haciendo, que es transformar el conjunto de entrada a su conjunto de salida. Entonces, aquí vamos a ver lo que sucede. Acá tenemos la recta y acá tenemos el plano por otro lado. Entonces, vamos a ver cómo la recta se transforma en un plano. Y ahí va la recta y se va al plano. Es un poco difícil de seguir. Entonces, para ver mejor esta transformación, vamos a seguir los puntos. Entonces, el 0 va a estar con un punto azul cuando estemos en la recta, y va a ser en el plano el punto 1,0.
pi medio va a estar como un punto verde y en el plano va a ser 0, pi cuartos y pi va a ser un punto rojo y va a estar en el plano como menos 1,0. ¿Ya? Entonces vamos a ver la misma visualización, pero ahora nos vamos a fijar en el punto. Tenemos el punto azul, el punto verde y ahora el punto rojo. Los vamos a mantener en la mira y vemos. Y así se hace con cada punto para tener como la curva completa. Obviamente ahora pusimos uno simplemente de referencia. ¿Cierto? Y aquí tenemos algo un poco más entretenido, por así decirlo, que es del plano al plano. Entonces, la primera es una más conocida. Por ejemplo, si vemos que tiene los vectores para notar que estamos haciendo una rotación del plano. Entonces, los vectores que están al principio es simplemente para notar la diferencia de lo que le está pasando al plano, porque si no, no lo veríamos, si no tuviéramos ningunos puntos de referencia. ¿Ya? Y esta representación es clásicamente la función f de x, y es igual a menos i, x. ¿Ya? Para seguir. Pero vamos a ver otra del mismo, del plano al plano. Entonces vamos a considerar la siguiente función, que es x al cuadrado más i cuadrado menos x cuadrado menos i cuadrado. Y vamos a considerar sus entradas y sus salidas. Si notamos, de nuevo vemos cosas elevadas a 2, entonces, como lo que clásicamente todos tenemos son parábolas en la mente. Pero vamos a ver qué le pasa al plano. Entonces aquí tenemos el plano. Y si se dan cuenta, es como doblar una hoja de papel en 4, si lo queremos ver como más didácticamente. Entonces, si uno mira cuando está doblando el papel en 4, lo mira como de perfil, por así decirlo, uno ve las parábolas que uno se espera ver gráficamente en la transformación del conjunto. Ahora tenemos otro ejemplo que se llama del plano a la recta. Entonces, aquí ya tenemos una función y ya vemos dos cosas elevadas al cuadrado, entonces uno igual ya se imagina como los movimientos que se puede venir, se desarrolla un poco más la intuición. Como siempre, perseguimos las entradas a sus puntos de salida. Entonces aquí tenemos otra vez la pantalla dividida en dos y tenemos el plano y se va a la recta. Si se dan cuenta, si uno de nuevo tiene una hoja de papel y la divide en dos y la mira de perfil, uno se imagina, se nota la parábola y llega a la recta ya aplanándose por completo. ¿Ya? Del plano al espacio. Aquí ya las cosas se ponen un poco más complicadas, como que cuesta seguir la entrada y la salida. Entonces aquí les presento un ejemplo, pero la función es un poco más complicada. Pero las cosas aún se pueden seguir viendo. Si se dan cuenta, es como un doblez casi, que como que al final parece como un cucurucho, como un cono, que normalmente uno comía papas fritas antiguamente, así se ve la figura al final, ¿ya? Y por último, tenemos del espacio al espacio, ¿ya? Si nosotros normalmente vemos esta función en matemática y uno diría, ay, no es tan complicada, no es tan complicado lo que pasa, pero lo que hay detrás de una transformación realmente es mucho más mágico. Esto ni siquiera se pueden seguir los puntos de entrada o de salida como uno se imaginaría al ver simplemente multiplicaciones de coordenadas. Entonces aquí tenemos la representación. Aquí ya es demasiado difícil seguir quién es la entrada y la salida. ¿Ya? Las cosas se empiezan a complicar. ¿Ya? Entonces, así hemos podido ver cómo esta palabra transformación que se nos enseña desde chico, que hace una función, de verdad pasa matemáticamente y le pasa de la recta a la recta, del plano al plano y viceversa. Entonces yo tengo dos visualizaciones definiciones de visualización que definen más o menos mi presentación. La primera dice, visualización es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, interpretación y uso y reflexión sobre figuras, imágenes, diagramas en nuestra mente, sobre el papel o con herramientas tecnológicas con el propósito de representar y comunicar información, pensar, desarrollar ideas y avanzar en la comprensión. Arcavi 2003. Esta es como la primera, es la definición que acompaña como mi primera parte, que fue más que nada cuando se creó esta representación de esta máquina, que siempre nos dice que lo hicimos con una licuadora en nuestro caso y una batidora para irnos a 2 dimensiones. Y tenemos una segunda definición que dice, cuando una persona crea un arreglo espacial, hay una imagen visual en la mente de la persona guiando tal creación. Por lo tanto, la visualización incluye el proceso de construir y transformar tanto el imaginario visual, mental, como la inscripción desde la
de una naturaleza espacial que pueden estar involucradas en el quehacer matemático. Esto igual acompaña nuestra primera reflexión, pero también la segunda, porque hay que tener en cuenta que detrás de todas estas, ¿cómo decirlo?, de todos estos videos hay otra persona que los creó también, y tuvo todo esto. Cuando una persona crea un arreglo espacial, hay una imagen visual en su mente, como que alguien lo pudo representar y saber qué era lo que producía esta transformación, de cómo nos llevaba, cuál era el movimiento, cómo se podían ver las parábolas, cuando se hace un movimiento como cuando les dije doblando un papel en la misma transformación. Entonces, a continuación están mis referencias, que las primeras 3 son como las más del texto, que pueden indagar. Después ya vienen las de las imágenes, que como notaron son muchas. Y finalmente, que esta también es muy importante, es de YouTube, de donde se sacaron todos los videos de la última parte de la presentación. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias. Cualquier consulta, ese es mi mail, y también en el Instagram que se dijo al comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy entretenida la presentación, interesante también. Ya tengo varias preguntas para ti. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlas todas. Ya. Y ahora vamos con nuestra última expositora. Ahí está. Sandra Ortúzar. También, como los restos de sus compañeros, recién egresada de la carrera de licenciatura en matemática, participamos también en la unidad de investigación, y Sandra nos va a contar en su charla acerca de las integrales y cómo a través de visualización podemos hacer cálculo de integrales. Entonces las dejo con ella y con su charla, dame la simetría de la función y te doy la integral. Muchas gracias, profe. Como bien dijo la profesora Leslie, mi charla se llama Dame la simetría de la función y te doy su integral. Entonces, primero, vamos a dejar una pregunta abierta de ¿cómo calcularías tú el área bajo la curva de una función? Entonces, muchos de ustedes podrán responder que es mediante integrales, y están completamente en lo correcto. Esta es una pequeña imagen de cómo se podría calcular el área bajo la curva. Entonces, lo que hay que hacer es tomar pequeños intervalos y realizar rectángulos y calcular el área de cada de esos rectángulos y sumarlo. Y esto daría nuestra integral. Pero esto tiene un pequeño error. Por lo tanto, para minimizar ese error, lo que tenemos que hacer es achicar los intervalos de cada rectángulo y nuevamente sacar su área y sumarlo. Esto es más conocido como subas de Riemann. Ya, entonces eso sería gráficamente lo que es el área bajo la curva. Ahora, vamos a calcular algunas integrales definidas usando una visualización de simetrías. ¿Ya? Entonces, podemos resolver ciertas integrales definidas con tan solo ver la simetría de la gráfica sobre la función que integramos. En este caso, en la gráfica de la derecha, tenemos una función que está entre menos a y a. Notamos que es continua. ¿Cómo podemos ver que es continua una función? Coloquialmente se dice que una función es continua cuando al graficar la función no levantamos el lápiz al dibujarla. Por lo tanto, aquí como se ve que es una línea continua, podemos decir que es una función continua. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nuevamente, una función continua en intervalo a, menos a, cerrado. Verificamos que una función es impar. Cuando una función es impar, cuando f de menos x es igual a f de menos f de x. Por lo tanto, tenemos que la integral, en este caso, desde el intervalo cerrado, es igual a 0. Ya, esto se ve en el gráfico, si notamos que hay una simetría y por ambos lados son iguales, y como hay un lado que es negativo y el otro positivo, entonces nuestra integral va a ser 0. Ahora, ¿qué simetría buscamos en esta charla? Entonces, las simetrías que buscamos son las del punto medio del intervalo cerrado a, b. Ahora, vamos para integrar de esta forma, vamos a seguir los siguientes pasos. Son 3 pasos cortitos. El primero es visualizar un gráfico de la función e identificar la simetría. El segundo es comprobar una pequeña condición que se cumple. Esta condición es que f de x más f de a más b menos x sea constante. Todo esto es bajo una función continua. Y el tercer paso es simplemente que el resultado final de la integral
va a ser el largo del intervalo multiplicado por la mitad de la constante, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos. El primero es la integral entre 0 pi medio de seno al cuadrado de x, ¿ya? El primer paso es graficar y buscar la simetría. Si notamos en el gráfico de la izquierda, tenemos un gráfico normal del seno al cuadrado de x y está con el intervalo 0, pi medios. Entonces, la segunda condición era sobre si es que es constante la suma de funciones. Entonces nos damos cuenta que es constante, ya que con un poco de álgebra e identidades trigonométricas tenemos que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto es constante. Entonces ahora vamos a la tercera condición, que dice de que la integral es la multiplicación entre el largo del intervalo por la mitad de la constante. Entonces el largo del intervalo es pi medio menos 0, que es pi medio, y la mitad de la constante es un medio. Entonces pi medio por un medio es pi cuartos. ¿Ya? O sea, vamos a ver el segundo ejemplo. Esta función es un poco no normal o no muy fácil de hacer de la manera tradicional. Es la función 1 partido en 4 más 2 a la x. Y vamos a tomar un intervalo cerrado, 0,4. Entonces vamos a calcular el área bajo la curva de esta función. Entonces vamos a ver el gráfico, vemos nuestro gráfico y vemos nuestra simetría. ¿Ya? Entonces tenemos la simetría. Ahora lo que hay que hacer, el segundo paso, que es ver si la condición se cumple. ¿Cuál era la condición? De que la función es constante. Entonces, un poco de álgebra más tarde, tenemos que la condición se cumple, ya que 1 partido en 4 a la 2x más 1 partido en 4 más 2 a la 4 menos x es igual a 1 cuarto. Entonces, nuestra condición se cumple. Ahora, el área bajo la curva, como bien dijimos antes, va a ser el largo del intervalo por la mitad de la constante. Entonces, el largo del intervalo era 4 menos 0, que eso es 4, y la mitad de la constante es 1 octavo. Por lo tanto, 4 por 1 octavo es un medio. Entonces, vimos que el área bajo la curva de esta función es un medio. Entonces, después de un poco de álgebra, graficar, visualizar simetrías, podemos notar que esta integral es más fácil de realizar que de la manera tradicional. Entonces, ahora vamos a ver un poco de los resultados que hicimos anteriormente, pero los vamos a demostrar. Porque cada vez que tenemos un enunciado, un teorema, tenemos que ver la parte teórica de ella. Entonces, la gráfica de una función f de x es simétrica respecto a un punto c, f de c, cuando tenemos una función de c menos x más f de c más x partido en 2 es igual a fc. Este es un resultado de Nelson. Entonces pueden buscar su libro si es que gustan. Esto se ve más que nada mirando el gráfico de la izquierda. Tomamos puntos simétricamente a ambos lados de C y nos damos cuenta que sus imágenes están también simétricamente al lado de f de c. Por lo tanto, f de c va a ser el punto medio entre f de c más x y f de c menos x. Ahora viene un poco la parte más densa, pero es un poco más fácil de seguir. Entonces, la condición para que esta gráfica de una función continua en el cerrado sea simétrica respecto a un punto medio es que la función evaluada en a más b partido en 2 menos x y luego en a más b partido en 2 más x sea igual a 2 f de a más b partido en 2. ¿Ya? Tomando un cambio variable, tenemos que la condición que teníamos primordialmente, que era f de x más f de a más b menos x, sea igual a 2 f de a más b partido en 2, que es el punto medio. Y esto es lo mismo que decir que la función es constante, ¿ya? Entonces ahí tendríamos el resultado primordial, que si tenemos una función continua en intervalo cerrado a, b, y que nuestra condición sea constante, entonces la integral es el producto de b menos a por la mitad de la constante, que es el resultado que vimos antes. Entonces vamos a ver una forma un poco más visual de reconocer este resultado. La prueba analítica es más bien con algunas propiedades de integrales que se tienen que conocer un poco, que es suma y resta de integrales, luego un cambio variable y tenemos nuestro resultado. Luego nuestra prueba visual, que es que si es que vemos el gráfico que tenemos a la izquierda, notamos que nuestra integral buscada coincide con el área entre la gráfica y el eje X, ¿ya?
Entonces, notamos que el área bajo la gráfica son simétricas en ambos lados. Por lo tanto, el área del rectángulo va a ser lo mismo que la integral, que el área del rectángulo es la base por la altura, de base b menos a, y de altura el valor de la función en el punto medio del intervalo. Todo esto se deduce del gráfico de la izquierda. Con un poco de intuición y un poco de geometría podemos ver eso. Entonces, ahora, si notamos que pudimos calcular ciertas integrales definidas en un intervalo cerrado solo con 3 simples pasos, que es graficar, buscar la simetría, luego ver si una condición se cumple, y luego el resultado final, que era el largo del intervalo por la mitad de la constante. Entonces, esta visualización puede ayudar mucho a los estudiantes de segundo curso de cálculo, ya que se hace de una manera mucho más instructiva de aprender integrales. Entonces, pasando a la visualización matemática en sí, tenemos un par de definiciones que concuerdan con lo que yo he visto. Entonces, la primera es de Zimmerman y Cunningham, y la segunda es de Arcabe. La de Arcabe es la misma que hemos visto mis compañeros anteriormente. La de Zimmerman y Cunningham, en 1990, dice: en la visualización matemática, lo que interesa es precisamente la habilidad para dibujar un diagrama apropiado, con lápiz y papel, o en algunos casos con computadora, para representar un concepto matemático o problema, y para usar el diagrama para el logro del entendimiento, y como ayuda a la resolución de problemas. Entonces lo que hicimos es, mediante un software de computadora, que en este caso fue GeoGebra, graficamos y buscamos la integral de, buscamos la simetría de nuestra función. Entonces, eso sería mi charla de hoy. Estas son las referencias. Esta presentación la saqué de un paper, que si quieren lo podemos compartir al final. Y ocupamos GeoGebra para algunos gráficos. Eso. Cualquier duda o consulta, pregunta. Gracias, Sandra. Muy interesante. Todo muy, muy bien explicado y de todos los expositores, así que todo muy bien. Pasemos a las preguntas. Hay algunas preguntas que nos dejaron en Facebook. Les voy a decir, entonces, la primera que nos dejaron fue para Estefanía, de Diego Arellano. ¿Sí? Pregunta, si cualquier tipo de figura se puede crear con la papiroflexia modular o solo las regulares. Estás con el micrófono apagado. No, para responder parcialmente quizá lo que pregunta Diego, es que, como ya les había comentado antes, hay miles de tipos de módulos, o sea, y depende del módulo, es el tipo de figura que van a crear. Por ejemplo, aquí diferentes tipos de módulos, ¿sí? Como caras, vértices, etc. Entonces, yo creo que la respuesta lo que va a asociar a su pregunta es que para cada poliedro que él se puede imaginar, va a existir o se puede crear un módulo con el cual se puede construir. Ya, súper. Ahí después le preguntamos a Diego si es que está todavía, si está bien, o si no nos puede contactar Por a los ejemplo, aquí correos. hay una que no es regular. Eso, claro. Esta es estrellada, tampoco es regular, es de caras uniforme, pero no es regular. Esta es regular. Como les decía, como hay tantos módulos diferentes, para cada poliedro que él se puede imaginar va a existir algún módulo probablemente, o si no, se puede crear algún tipo de módulo con el cual la va a poder construir. Por eso es que puede abordar tanto figuras regulares como irregulares, y de muchos otros tipos de poliedro. Excelente, excelente, súper bien. Muchas gracias, Estefanía. La segunda pregunta que nos hicieron en el chat de Facebook es para Xavier. Y dice así: ¿a qué se refiere con conjunto no numerable? Y si es lo mismo que no finito. Bueno, en palabras simples, un conjunto numerable es un conjunto que se puede contar, que se puede enumerar, ¿sí? Entonces, matemáticamente, si queremos demostrar que un conjunto es numerable, tenemos que encontrar una función que sea epiyectiva o sobreyectiva, que vaya desde los números naturales al conjunto. Si encontramos esa función sobreyectiva, podemos concluir que el conjunto es numerable,
Y por ejemplo, hay muchos ejemplos de conjuntos numerables. En general, todo conjunto finito es numerable, pero también hay conjuntos numerables que no son finitos, que son infinitos, como por ejemplo los mismos números naturales, que son el 1, el 2, el 3. Entonces, decir que todo conjunto finito es numerable, no es lo mismo decir que todo numerable es finito, porque también hay numerables que son infinitos, ¿sí? Por ejemplo, el número, conjunto de los números reales es un conjunto no numerable, porque no podemos encontrar esta función sobreyectiva que vaya desde los números naturales a los reales. No es un conjunto contable los números reales, ¿sí? Entonces, que sea no numerable no es lo mismo que sea no finito, porque hay conjuntos que no son numerables que son infinitos. Claro. Súper, sí, muy bien. Esas eran las dos preguntas que nos aparecieron. No sé si habrá otra. Ah, sí, ahí está Diego diciendo que entendió. Perfecto, que muchas gracias. Que va a dar unas vueltas a esto de los módulos y todo. Ya ese módulo, dice. Súper, muchas gracias a los dos. No tenemos más preguntas, pero todavía hay tiempo por si alguno que nos esté viendo, alguna persona, quiere hacer más consultas. Yo les tengo unas consultas a Sandra y a Paulina. A Sandra le quería preguntar si es que, ¿cómo, si ella ve si hay alguna otra simetría, por ejemplo, que podría ayudarnos a calcular integrales también, así como la que encontró? O no sé, que si se te ocurre otra estrategia visual quizás también, a lo mejor no solo simetrías, pero ya que es la visualización nuestro tema. Claro, en este caso hay, el tópico de la charla de solo las simetrías del punto medio de la función, pero también hay otros tipos de visualizaciones para ya funciones del plano que podemos ver también. Sí. Ah, ya, claro. O sea, no solamente de R en R, sino que, Claro, también se claro, puede ver del plano. ya, ya. Y bueno, y ahí después, si quieres, nos puedes compartir no sé si tendrás el link Sí, del, lo puedo compartir en el chat, ahí para que lo suban. claro. Y eso, sí, para que, ya, súper. O sea, que también podríamos hacer cosas similares para funciones de 2 variables o de 3 variables, por ejemplo, con Claro. ciertas simetrías, ya, con el mismo trabajo, digamos. Ya. Y para Paulina, le quería preguntar que cómo se imagina ella que podríamos hacer, utilizar esto en la clase, como lo que nos expusiste tú, que es como, en vez de graficar la función, uno transforma, se preocupa no de graficar la función misma, la curva, sino que te preocupas de cómo se transforma a través de la función el conjunto de partida en el conjunto de llegada, ¿verdad? Sí. Ese es más bien el objetivo de la tuya. Entonces, Em, ¿cómo, si hay algún otro tipo de transformación conocida que uno podría ocupar esta herramienta que tú nos mostraste para un curso en particular o para en la clase? Uh-huh. Sí, sí, tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, si vamos a la recta, lo podemos aplicar con un elástico. Podemos ver, por ejemplo, una función que sea f de x es igual a 2x. Entonces, ahí la recta aumentaría a su doble. Entonces, podemos poner como en un papel milimetrado, en una regla, y decirle al alumno que la amplíe. Entonces, ahí está viendo cómo se transforma una misma recta. Tener claro este concepto de transformación nos ayuda también a lo que es el concepto de transformaciones lineales. ¿Por qué estas funciones se llaman transformaciones lineales? Pueden ir a nuestro Instagram y tenemos toda una publicación muy parecida a esta sobre la visualización de las transformaciones lineales. Entonces podemos aplicarlo también como expliqué, si ya nos queremos ir como un curso más superior, ya que en el colegio no vemos tanto funciones en 2 variables, como lo explicaba con una hoja misma podemos doblarla y mostrar como los movimientos que hace esta transformación, como un plano se puede transformar en una simple recta, mirándola de perfil. Y así podemos ir viendo. Y esto ayuda, por ejemplo, a entender cosas ya más complicadas en la universidad, como son las transformaciones lineales, que no se le da mucho enfoque, y saber qué es lo que realmente están haciendo y por qué estamos estudiando este concepto. Y por qué ya no lo vemos simplemente como grafique la función y vea que es una transformación lineal, sino que se ve mucho más allá el concepto que una simple función, como se ve tradicionalmente. Exacto. Claro, muy interesante. Sí, te entiendo completamente.
Súper, sí, eso. Aprovechen de ir a visitar el Instagram. Ahí hay varios posts que tienen relación con visualizar objetos matemáticos, conceptos matemáticos. Y de hecho ahora estamos trabajando también en cómo hacer esto, o sea, visualización aplicada al aula. O sea, cómo hacer que estas cosas de las que hemos hablado y de todos los trabajos que hicimos durante la unidad se transformen también en una investigación y se concreten también en un artículo, pero que tenga que ver con cómo llevo esto a la sala de clase, cómo hago una clase con esto. Para que, por si les interesa también preguntarnos y preguntarles a los chicos y a todos los expositores y eso, en qué consiste todo eso, ¿sí? A Estefanía también le quería preguntar algo, que eso es como una pregunta más, es mía totalmente, desde antes quizás, que ya he visto la papiroflexia mucho tiempo y está siempre cada vez como en su versión mejorada. Yo siento que cada vez está más, ¿cierto? Como Versión 1000.0. y no sé, o sea, me gustaría preguntarte qué te motiva, o sea, cómo llegaste a entusiasmarte con la papiroflexia, o sea, como que fue justamente lo visual, o cómo te enganchó, digamos, como esto de la papiroflexia modular. Bueno, yo desde siempre me he involucrado en el mundo de la difusión de la ciencia y bueno, hice varios intentos con varias otras herramientas, el tangram, un montón de cosas. Sin embargo, la papiroflexia que me la enseñó la profesora Marcela Parragué en un taller de buen profesor cuando estaba en pregrado, hace mucho tiempo, y entonces recordé este módulo y traté de recrearlo y tuvo mucho éxito porque los colores llaman mucho la atención, motivan bastante. También, como es de fácil manipulación para los niños más pequeños, o sea, niños desde 5 años en las ferias de ciencia, de 5 años hasta adultos de más 90 años, en general les llama mucho la atención porque desarrollan la motricidad fina y a la vez aprenden geometría. Entonces, es una forma de motivar el aprendizaje tanto en niños como adultos. Por eso siento que es una herramienta, además de llamativa, súper útil y robusta para hacer material concreto. Claro. Claro, no, y además también como dices, claro, material concreto, o sea, que tú puedes tocar, es como bien atractivo, a los niños les Exacto. gusta mucho, hemos estado en ferias científicas y tu stand siempre está lleno, así como de verdad es muy llamativo, los colores también, y además que esto de poder hacer uno mismo, yo creo que también llama harto la Exacto. atención, y también el arte, o sea, como que de verdad tiene muchas aristas o muchos ángulos Fomentan donde la uno... creatividad, fomentan mucho la creatividad. De hecho, yo muchas veces les llamo como los legos de papel. Y bueno, hay muchos Mm, estudios de cómo los legos, la manipulación de construcción, ayuda a desarrollar áreas del cerebro que tienen que ver con la lógica. Entonces, es por eso que es una herramienta manipulable que a la vez es de construcción, por lo tanto tiene muchas aristas positivas. Y de hecho también podemos reciclar. Esta la hice claro, el papel tiene que ser... con guías muy antiguos, todavía tienen lágrimas de algunos estudiantes ahí. Muchas gracias. Sí, oye, te llega otra pregunta, nos llega otra pregunta para ti. Creo que desde el chat de filosofía, que debe estar dando también, me imagino, la charla, es de Ernesto la pregunta y dice, hola Estefanía, muy interesante tu presentación, quisiera consultar si te has aproximado a otras técnicas de modelado en papel, aparte del origami, con finalidad educativa. La verdad que por el momento no, porque como ya les contaba Leilín, actualmente me encuentro terminando mi tesis doctoral, por lo tanto, hasta ahora el enfoque que le quería dar la vuelta de papiroflexia es como para que sea una herramienta digital y la única vuelta que le he dado este año ha sido por GeoGebra. Entonces, si bien siento que es una gran herramienta para los profesores para poder ayudarlos como en esta difusión virtual de sus clases, ya que es mucho más difícil poder mostrarle por la pantalla el papel, doble aquí, doble acá, es mucho más sencillo con este software GeoGebra. Entonces siento que en ese ámbito eso es lo que puede aportarle a la enseñanza virtual. Y de hecho les voy a compartir en el video el link de donde pueden acceder al enlace de GeoGebra para que ustedes con sus alumnos también puedan manipular y desarrollarlo. Quizá en el futuro, en la versión 1001.0, podría abordar otro tipo de perspectivas.
Claro. En GeoGebra también se puede hacer en 3D, ¿verdad? Sí, GeoGebra tiene muchas herramientas, tiene 2D, puede hacerla cuadriculada, uno puede cuadricularla y te va a quedar en el plano, entonces también puedes ver cómo se mueven los vectores en el plano, es súper interesante. Ya, súper. No, súper, súper interesante. Bueno, todo súper interesante. Les quiero agradecer. Nos quedan poquitos minutos. No sé si alguno de ustedes tendrá una última pregunta para otro de los expositores, no sé, o lo dejamos acá, pero de todas formas, agradecerles por la participación, por la buena voluntad y por querer estar acá. Como les decía, Paulina, Sandra y Xavier son recién egresados de la carrera y son sus primeras veces en que exponen, así que también siempre eso es como un poco más nervioso que para el resto, que tiene un poco más de experiencia. Así que también agradecerles por la valentía de estar acá y de darle, cada vez va saliendo todo más bonito, y van saliendo más actividades también para hacer divulgación y que tienen que ver con la visualización y la educación matemática. Así que, súper. Muchas gracias Estefanía también por venir y darnos su entretenida charla de papiroflexia. Y eso, a todos los que nos están viendo también, agradecer su participación, sus comentarios en el chat, sus preguntas. Y también queríamos dejar los invitados para las actividades que vienen. Como les contaba al principio, este es el último día de la Semana de las Pedagogías. Y ahora a las 11 de la mañana hay un cabildo abierto, ¿sí? Que, con el título Por una pedagogía en centros carcelarios y de protección, ¿sí? También va a ser dada se va a realizar vía Zoom con una previa inscripción que aparece también en la página ahí en la misma página donde están viendo este video, ¿sí? En la página del Programa Transversal de Educación. Y eso es a las 11 y a las 16 horas, que es la última actividad de la semana y del día, será el turno de la charla Educación Socioemocional para el Desarrollo y Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes, que será realizada por la doctora Amanda Céspedes y contará con la participación del decano de Faxo, Roberto Aceituno, ¿sí? Eso culmina todas las actividades, así que los dejamos invitados y muchas gracias nuevamente. Nos vemos una próxima ocasión. ¿Sí? Chao. Chao.